vamos a ver este ejercicio, el que aparece aquí en rojo, que nos dice lo siguiente. Nos dice, demuestra que para cualesquiera conjuntos se cumple que A diferencia simétrica con B está contenida en una unión. La unión es A diferencia simétrica con C y le vamos a unir C diferencia simétrica con B. Y además nos pide también encontrar un ejemplo en que esta contención sea propia, es decir, que haya un elemento en la derecha que no esté en el conjunto de la izquierda, y otro ejemplo donde se dé justo la igualdad. Muy bien, entonces vamos a empezar con la prueba de la primera parte. ¿Sí? Entonces vamos a demostrar que tenemos esta contención. A diferencia simétrica con B queda contenido en esta unión. Entonces, ¿cómo lo vamos a probar? Pues vamos a tomar un elemento que esté en A diferencia simétrica con B. Bien, pero antes de empezar vamos a recordar qué significa esto de diferencia simétrica. Entonces recordemos de manera general que si nosotros tenemos, por ejemplo, para dos conjuntos C y D, la diferencia simétrica, que la habíamos denotado como C, un triangulito D, era un conjunto que consistía de una unión, ¿sí? La unión de C menos D, la diferencia así normal de estos dos conjuntos, y luego unimos la diferencia intercambiando el orden en cómo aparecen los conjuntos, es decir, aquí tendríamos que poner D diferencia simétrica con C. Ajá. Y esta diferencia, que es la diferencia como que usual o normal, sería aquellos elementos que están en C pero que no están en D, y le unimos aquellos elementos que están en D pero que no estén en C. A grosso modo, y utilizando como un pequeño bosquejo, algo visual, podríamos pensar que si aquí tenemos, por ejemplo, C y de este lado tenemos D, al hacer la primera diferencia, que sería C menos D, estaríamos considerando como que aquello que esté en esta parte. Si unimos ahora la parte que está en D, pero le quitamos C, estaremos considerando ahora esta parte sombreada. Muy bien. Bueno, con este pequeño recordatorio de la definición de diferencia simétrica, vamos a hacer la prueba de este ejercicio. Muy bien. Entonces, ¿cómo empezamos? Vamos a tomar un elemento X que esté en la diferencia simétrica de A con B. Muy bien, si eso pasa, entonces sabemos por la definición que X tendría que estar en una unión, que sería A diferencia con B, unión B diferencia con A. Ok, entonces vamos a analizar dos posibles casos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al hablar de una unión sabemos que por la definición de unión tendríamos que, si un elemento está en una unión, pues está en alguno de los uniendos que aparecen. Entonces aquí tenemos que analizar pues el caso cuando este X que tomamos pues está en este primer uniendo, y después analizar qué pasa si este X que tomamos está en este. Muy bien. Ok. Empecemos con el primer caso. El primer caso sería pues que X esté en la diferencia de A con B. Si X está en la diferencia de A con B, entonces por definición sabemos lo siguiente, que X está en A y que X no está en B. Pero entonces aquí, como tenemos aparte de A y B que probar una contención donde aparece otro conjunto C, para este conjunto C pues vamos a tener que analizar otro subcaso, porque X podría o no estar en ese C. Entonces vamos a considerar lo siguiente. Luego hay dos posibles subcasos. Muy bien, el subcaso 1 pues sería que X estuviera en C.
Si X está en C, entonces tenemos lo siguiente, tenemos que X está en C, pero X no está en B por esta parte. Entonces, ¿en dónde está? Bueno, esto me implica, por definición, que X estaría en la diferencia C menos B. ¿Ok? Bueno, pero si está en la diferencia de C menos B, en particular está en la diferencia simétrica de C con B. ¿Por qué? Porque esta parte, este conjunto que aparece aquí, es solo uno de los uniendos de la definición de diferencia simétrica. Entonces, este conjunto está en el conjunto, unión lo que nosotros queremos. En particular, pues podemos tomarlo en la diferencia simétrica de C con B. Entonces, esto está contenido por la definición en C diferencia simétrica con B, y este a su vez está contenido en el unión lo que tú quieras. Entonces esto quedaría contenido en C diferencia simétrica con B, y le vamos a unir algo muy adecuado que sería A diferencia simétrica con C. Muy bien. Entonces, en este subcaso que estamos obteniendo, que si tenemos un elemento aquí, en este subcaso, este elemento está en esta unión. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el otro subcaso? El otro subcaso sería cuando X no está en C. Si X no está en C, entonces, de nuevo, por definición tendríamos que X está en A, eso lo sabemos desde acá arriba, y X no está en C. Entonces luego estaría X en la diferencia de A con C. Muy bien, pero si X está en la diferencia de A con C, la diferencia de A con C queda contenida en la diferencia simétrica de A con C, y esta diferencia simétrica pues también queda contenida en ella unión lo que nosotros queramos. Entonces voy a poner A diferencia simétrica con C unión C diferencia simétrica con B. Muy bien. Y ya serían los dos subcasos posibles, pero en ambos subcasos estamos obteniendo que al tomar un elemento aquí, este mismo elemento estaría en esta unión. ¿Sí? Ahora bien, este fue el principal caso donde X estuvo en este primer uniendo, pero de manera muy similar y análogo podemos probar lo mismo, que si tomamos un elemento pero ahora en B menos A, entonces este elemento en B menos A pertenece también a esta unión. Por lo que el caso 2, que sería que X estuviera en B menos A, la prueba sería análoga. Muy bien. Ahora, lo que tenemos que hacer ahora es encontrar ejemplos donde tengamos que se dé la igualdad y otra en donde se dé la contención propia. Bien, para la contención propia, consideremos lo siguiente. Tomemos A igual al conjunto que tiene el 1, 2 y B el vacío, y también que C sea el conjunto que solo tiene el 3. Entonces, si nosotros empezamos a calcular, por ejemplo, A diferencia simétrica con B, esto sería igual a, por definición, a la diferencia de A con B unión la diferencia de B con A, que en este caso muy particular pues sería el primer uniendo sería el 1, 2 unión el vacío, que sabemos que es el conjunto que tiene el 1 y el 2. Ahora, si hacemos A diferencia simétrica con C, esto sería igual a escribir A diferencia con C unión C diferencia con A, que esto es igual a 1, 2, y le unimos el unitario del 3, y esto nos daría el 1, 2, 3. Y por último, si hacemos C diferencia simétrica con B, esto sería la
B unión la de B con C. Esto sería igual a el unitario de 3 unión el vacío. Y esto sería el unitario de 3. Entonces, en este caso, estamos obteniendo que A, diferencia simétrica con B, está contenido de manera propia en esta unión, la de A, diferencia simétrica con C, unión C, diferencia simétrica con B. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí tenemos, por ejemplo, cuando hacemos la unión de A con A diferencia simétrica con C, C diferencia simétrica con B, tendremos que unir este conjunto con este, que nos daría el 1, 2 y 3. ¿Sí? Entonces aquí tendríamos el 1, el 2 y el 3. Y por otro lado ya habíamos calculado la diferencia simétrica de A con B, que nos daba el 1, 2. Entonces de este lado nos quedaría 1, 2. Entonces esta contención es propia porque pues aquí claramente está el 3, pero aquí no está. Muy bien. Y ahora para la igualdad, vamos a considerar los siguientes conjuntos. A que sea el 1, 2, B que sea el 2, 3 y C que sea el 1, 2, 3. Entonces de nuevo haciendo los cálculos, si calculamos A diferencia simétrica con B, pues tendríamos que unir dos conjuntos. El primero sería la diferencia de A con B y luego la diferencia de B con A, que en este caso la diferencia de A con B es 1. Y si unimos la diferencia de B con A, en este caso es el unitario del 3, nos queda el conjunto que tiene el 1 y el 3. Por otro lado, si ahora hacemos A diferencia simétrica con C, esto nos daría la diferencia de A con C unión la diferencia de C con A, que en este caso sería vacío, unión el unitario de 3, que nos da 3. Y por último, la diferencia simétrica de C con B sería la diferencia de C con B, lo unimos con B con C, y esto sería igual al unitario de 1 unión el vacío, que esto nos da el unitario del 1. Muy bien, entonces si nosotros calculamos A con B nos dio el conjunto que tiene el 1 y el 3, y si calculamos la unión de la diferencia de A con C simétrica y la diferencia simétrica de C con B, esto nos daría la unión del unitario del 3 con el unitario del 1, pero esto como conjuntos pues es el conjunto que tiene al 1 y al 3. Entonces en este caso estamos obteniendo que esta diferencia simétrica coincide con esta unión de diferencias simétricas.